Bien, amados hermanos, vamos a continuar la serie que nos está ocupando por todos estos domingos, la serie titulada El Sermón del Monte. Queremos abarcar todo el Sermón del Monte pronunciado por nuestro Señor Jesucristo bajo el título El divorcio. El divorcio. Busquemos Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice: también fue dicho, cualquiera que repudia, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. En el mensaje anterior tratamos el tema del adulterio y vimos que la raíz de este pecado, según nos enseñó Jesucristo, está en el corazón, ¿cierto? Y que viene de un pensamiento maligno, pecaminoso, de codicia en el corazón. Pero ahora el Señor pasa a considerar uno de los grandes males de su época, que es el divorcio y la relación que éste tiene con el pecado de adulterio. Ahora, otra vez, amados hermanos, los fariseos y los escribas se habían equivocado en la interpretación de la ley. Por tanto, nuestro Señor establece una vez más la interpretación correcta. Como podemos ver, el tema del divorcio no solo era un problema en la época de Cristo, sino que hoy en día sigue siendo un tema cada vez más importante en la sociedad por la gran cantidad de divorcios y tragedias familiares que ocurren cada vez que hay un divorcio. Por lo tanto, las palabras de nuestro Señor tienen mucha vigencia en el día de hoy, tienen mucha actualidad. En la medida que nosotros avanzamos hacia el fin de los tiempos, el pecado, dice la Biblia, que va en aumento. Por lo tanto, el corazón del hombre se va endureciendo y esto hace que el propio hombre destruya algo tan sagrado como el vínculo matrimonial, ¿verdad? Y lo peor de este asunto, amados hermanos, es que es un fenómeno que no solamente ocurre fuera de la iglesia, sino que aún está ocurriendo dentro de las filas de los creyentes. Y el problema es tan grande que incluso hay pastores que se están divorciando usando excusas antibíblicas para hacerlo, al mejor estilo de los judíos de la época de Cristo. Algunos incluso han llegado al extremo de decir que se divorcian porque tienen algunas nuevas revelaciones, y esas nuevas revelaciones entre comillas, hermanos, porque sabemos que las revelaciones fueron cerradas ya en el último capítulo de Apocalipsis. Pero ellos dicen tener nuevas revelaciones en cuanto al tema del divorcio, y por eso se están divorciando. Lo cierto es que nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre se divorcie. Nunca. Por eso la Escritura solamente contempla dos únicas razones en que esto es posible: la fornicación y la muerte. La fornicación y la muerte. Pero el deseo de Dios, el ideal de Dios, es que el hombre permanezca unido en matrimonio hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Y yo sé, hermanos, que este es un tema complejo y que existen casos y casos, ¿no? Que no todos los casos son iguales. Estoy consciente de eso. Yo sé que debido al aumento del pecado en nuestros días, existen casos muy puntuales donde no queda otra alternativa que el divorcio.
Pero esos casos puntuales no serán abordados en este mensaje. No, amados hermanos. Mi objetivo aquí con este mensaje es solo dar los principios generales que regulan no solamente el matrimonio, sino aún, tristemente, el divorcio. Tristemente el divorcio. Ahora, ¿cómo interpretaban los escribas y los fariseos el divorcio? ¿Cómo veían ellos este tema? Bueno, había una escritura en el Antiguo Testamento en la cual se basaban ellos para permitir toda clase de divorcio por cualquier tipo de motivos. Y lo peor es que ellos enseñaban que era algo establecido por Dios en la ley de Moisés, causando así, amados hermanos, con esa enseñanza, una ola de divorcios con todas las consecuencias que generaba un divorcio. Hermanos, un divorcio nunca debería ser una opción para un creyente. Jamás. Esa opción nunca debería estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Si se diera el caso en que se debería llegar a un extremo como este, sería porque se agotaron ya todos los recursos a la mano y porque la situación puntual lo requiere. Pero aún así, no debería haber deleite ni placer en un acto como este. Debería haber una profunda tristeza. Amados, en la época del Señor Jesús, los judíos se divorciaban, como dije, por cualquier cosa, por cualquier motivo. Los hombres le daban una carta de repudio a la mujer por cualquier motivo y tranquilamente, hermanos, se casaban con otra. Así. En ese entonces pasaban estas cosas porque habían dos escuelas rabínicas que estaban confrontadas entre sí acerca del tema, acerca de este tema. Y una de esas escuelas era la escuela del rabino Samai. El rabino Samai, que decía que el hombre se podía divorciar de su mujer solamente si era culpable de inmoralidad sexual. O sea, si la mujer cometía inmoralidad sexual, entonces el hombre podía divorciarse. Eso decía la escuela del rabino Samai. Pero había otra escuela rabínica, la escuela del rabino Hillel, el cual permitía al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Por ejemplo, si la esposa no preparaba bien el pan para su esposo, ya ese era un motivo para darle carta de repudio y separarse. O, por ejemplo, si la esposa le hablaba en una manera descompuesta al esposo y el vecino escuchaba, entonces ya era motivo para dar una carta de divorcio. Incluso llegaban a los extremos de decir que si las esposas tenían mal aliento, pues entonces era algo indecente y le daban una carta de divorcio. Y uno se ríe ahora desde la distancia, pero era muy triste, muy triste. Así, amados hermanos, la mujer repudiada le tocaba enfrentar la vida en condiciones muy desventajosas en aquella época, sobre todo, y muchas veces con hijos a cuesta, lo cual agravaba la situación de la mujer. Pero, y uno dice, ¿y en qué se basaban los escribas y fariseos para enseñar una cosa como esta, para permitir el divorcio y para enseñarlo como si fuera una ley de Dios? ¿En qué se basaban ellos? Bueno, se basaban únicamente en un texto encontrado en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4, que aclaro de antemano que este pasaje bíblico no manda, no tolera y ni siquiera sugiere el divorcio. Vea usted lo que dice. Dice, cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, para poder entender estas palabras, tenemos que ubicarnos en el contexto. En el contexto en que fueron dichas estas palabras de Moisés. Entendamos que Dios le está hablando aquí a un pueblo que acababa de salir de una esclavitud de 400 años en Egipto. Por lo tanto, ellos habían llegado de esa esclavitud, de ese tiempo en Egipto, con todas aquellas situaciones que pasaban en Egipto, entre ellas el divorcio, y ya entre ellos era muy normal el divorcio. De manera que cuando Moisés da estas palabras, se está enfrentando a un mal que ya estaba enraizado en ese pueblo. Entonces, pero si ustedes notan bien las palabras de Moisés, amados hermanos, esas palabras no son un mandamiento de Moisés, no. Sino que más bien lo que Moisés trata de hacer aquí es regular un caso particular. O sea, Moisés está diciendo que hay un problema grave aquí, ¿no? Y entonces él trata de regular ese asunto para que no se agrave más la situación de lo que estaba. Bueno, hay una mujer que es repudiada, se puede casar con otro. Si se casa con ese otro y ese también la repudia, este que está aquí, el primero, no puede tomarla de regreso atrás. O si se muere, incluso tampoco puede tomarla. O sea, Moisés está regulando un caso particular para que el problema no se agravara. Pero no es un mandamiento que él estaba dando del divorcio. No, más bien era algo para proteger a esa mujer que había sido repudiada. Ahora, los fariseos, hermanos, cometían un grave error al pensar que estas palabras de Moisés constituían un mandamiento. El propio Jesús se encarga de sacarlos de ese error. Vea lo que dice Mateo capítulo 19, verso del 1 al 6. Mateo capítulo 19, verso del 1 al 6. Vea usted cómo el maestro se encarga de este error. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjese, hermano, que estos fariseos tentaron a Jesús, pero no lo tentaron en cualquier lugar. Lo tentaron en la región de donde era Herodes. Herodes, que había tomado a la esposa de su hermano Felipe. Y entonces allí en el reino de Herodes es donde aprovechan los fariseos, sabiendo que estaba aconteciendo esa situación, para tentar a Jesús. Pero Jesús no se cuida de nadie para decir la verdad. Amén, hermanos. Él va a decir la verdad porque el compromiso de Cristo es con la verdad, y así debería ser el compromiso de nosotros también con la verdad. Todo el tiempo. Y noten, hermanos, que el Señor le dice, pero ustedes no han leído la Biblia.
Pero ustedes no saben que al principio, o sea, yo me imagino que eso tiene que haber molestado mucho a estos fariseos arrogantes. Porque ellos se creían los maestros, de hecho eran los maestros del pueblo. Se creían que sabían más que los demás. Y ahora Jesús les dice, pero ustedes no han leído al principio cómo Dios los creó, varón y hembra, y los unió. Los hizo una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa entonces el hombre. Hermanos, Dios creó el matrimonio con el propósito de que el hombre y la mujer formaran una unión tal que no pudieran separarse. Que es como un pegamento, amados hermanos, para poder explicar que cuando tú pegas bien dos cosas ahí, luego si quieres separarlos no puedes porque se rompe por alguna parte, ¿verdad? Así quería Dios, ese ha sido el propósito de Dios con el matrimonio, que fueran una sola carne, de tal manera que fuera imposible separarlos. Eso es lo que significa ahí ser una sola carne, unirse en todos los sentidos. En otras palabras, el ideal de Dios era que solo la muerte los separara, solo la muerte. Pero los fariseos entendían otra cosa. Por eso le preguntaron a Cristo, fíjense, si el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo. Y ante la negativa del Señor, ¿verdad? Entonces ellos le vuelven a hacer otra pregunta a Cristo. Vea usted Mateo 19, del versículo 7 al 9. Escuche la otra pregunta que le hacen. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Le estaban echando la culpa a quién? A Moisés. Moisés lo mandó. Mira la respuesta del Señor. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otra vez el Señor vuelve a decirle, vayan al principio, vayan al origen del asunto. ¿No? Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Noten, hermanos, que los fariseos dijeron, Moisés mandó. Escuche bien. Pero Jesús dijo, no, Moisés no mandó, Moisés permitió. Es otra cosa. Y lo permitió por una razón, por la dureza de vuestros corazones. Por sus corazones duros, tercos, rebeldes. Por eso fue que Moisés lo permitió, no lo mandó. Alabado sea Dios. En otras palabras, nunca fue la voluntad de Dios el divorcio. Jamás. Dios no concibió el matrimonio para que se disolviera. Por eso Cristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. También debo de aclarar, amados hermanos, que esta cláusula de divorcio que permitió Moisés ya no es válida para la iglesia de Cristo. No, acuérdense que él permitió eso por la dureza del corazón de ellos, pero eso ya no va con nosotros. ¿Por qué razón? Porque se supone que si somos hijos de Dios es porque Él transformó nuestro corazón. Porque ya no tenemos el corazón de piedra. Tenemos un corazón transformado, un corazón nuevo, un corazón dócil a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Así que esa cláusula ya no va para la iglesia. Alabado sea Dios. Moisés intentó regular un problema que ya existía. Pero los fariseos con su enseñanza estaban alentando el divorcio. Alentando el divorcio. Nosotros como siervos de Dios nunca debemos de alentar el divorcio. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Nosotros tenemos que llevar a las personas a que se reconcilien con Dios
Y si se reconcilian con Dios, se van a reconciliar entre ellos. Entonces, afortunadamente el Señor establece aquí claramente cuál es la voluntad de Dios en este tema. Mateo 19 del 5 al 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De manera que los escribas y fariseos cometieron dos grandes errores en su interpretación de la ley, y así enseñaron al pueblo. En primer lugar, interpretaron las palabras de Moisés como un mandamiento, cuando eran una regulación para tratar de controlar un mal que ya existía. En segundo lugar, asumieron que Dios aprobaba el divorcio. Por esto enseñaban que no importaba el motivo del divorcio, no importaba eso, cuál era el motivo. Es decir, lo que le importaba a ellos era que se aseguraran de dar una carta de divorcio, una carta de repudio, el trámite legal. Era lo que le importaba a ellos. Es decir, el trámite legal, hermanos, increíblemente, le importaba más a ellos que el motivo de divorcio. De manera que los fariseos no solo interpretaron mal los escritos de Moisés, sino que pasaron por encima de varias escrituras del Antiguo Testamento que claramente daban a entender que Dios repudiaba el divorcio y establecía el pacto matrimonial hasta que la muerte los separara. Por eso, si quieren un consejo sano, cuidado con los maestros bíblicos que tú escuchas. Cuidado. No podemos poner nuestras almas en manos de cualquier maestro, porque nos pueden llevar directamente, amados hermanos, al infierno, lejos de Dios. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la interpretación que Jesús da acerca de este tema. Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. Regresemos ahí. Dice: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Quién dijo eso? Los fariseos, ¿verdad? Pero yo os digo, dice Cristo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Claramente Jesús está en contra del divorcio. Amén, hermano. Y por tanto, también del trámite de divorcio, de aquel de dar la carta de repudio. Porque aquello era simplemente una concesión para proteger a la mujer repudiada en ese caso puntual. Pero bajo ningún concepto significaba la aprobación de Dios para un divorcio. Jamás. Yo repito, eso no debe estar en el corazón ni en la mente de un creyente. Jamás. Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesús en el versículo 32? Ahí está, hermano. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Pero quitemos esa frase un momentico para que usted vea la esencia de lo que quiere decir, porque mucha gente se van por esa cláusula. Pero y esa no es la enseñanza principal ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es la enseñanza principal ahí. En otras palabras, a no ser por esta cláusula dada por el Señor de la inmoralidad sexual, cualquier nuevo casamiento era en realidad un adulterio, pues Dios no reconoce el divorcio. La mujer repudiada era empujada por su marido a cometer adulterio, y el que se casara con ella se convertía en un adúltero. Ahora, es necesario aclarar un punto importante aquí, hermano. Y es que la palabra usada aquí para fornicación es la palabra porneia
porneia, de donde viene pornografía, ¿verdad? Porneia, que significa todo tipo de perversión sexual, incluyendo el adulterio. Es decir, que el significado de esa palabra es mucho más amplio que solamente adulterio. Comprendía todo tipo de acto de perversión sexual. Amados, que el Señor dé aquí una cláusula no significa, bajo ningún concepto, que el centro de su enseñanza sea el divorcio. Yo quiero que eso quede claro en tu corazón, que te lleves esa idea para tu casa. Sí, hay aquí una cláusula, una excepción a la regla, legítima además, en la cual usted se puede divorciar y usted se puede volver a casar. Pero esa no es la enseñanza principal de nuestro Señor aquí. La Biblia es clara, amados, tengamos cuidado, ningún adúltero puede entrar al reino de los cielos. Así que el Señor estaba en contra de ese trámite, de esa carta de divorcio, esa carta de repudio, disolviendo así lo que Dios había juntado. Amados, entendamos que el matrimonio para Dios es un pacto de compañía que solo la muerte lo puede disolver. Vea usted lo que dice Proverbios capítulo 2, versos 16 al 19. Proverbios capítulo 2, versos 16 al 19. Escuche lo que dice. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Noten, amados, que aquí se usan dos palabras claves para definir el matrimonio. Una es compañerismo y la otra es pacto. Pacto. Compañerismo y pacto. Pero también Dios habla aquí de las consecuencias de abandonar el compañero de su juventud o la compañera de su juventud. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es horrible, hermano, es horrible cuando se destruye un matrimonio por causa de una persona adúltera, por causa de un pecado de fornicación. Es muy terrible. Las consecuencias son muy horribles. La misma idea la encontramos en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versos 13 al 16. La misma idea, escuche. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, un linaje santo, hermanos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Será que los fariseos no leían esto? Estas escrituras no, es como que no le convenían a estas escrituras. Pero aquella que no era un mandamiento, como que aquella sí le convenía, ¿no? Agarrarse de aquello para decir, Moisés nos mandó a nosotros. Pero no dice aquí que Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Yo creo que más claro ni el agua, hermanos, de la manera que lo dice aquí. Violar los votos matrimoniales hacía que el cielo se cerrara para ellos. Así lloraran en el altar, Dios no iba a escuchar sus oraciones. No. Por tanto, presentar cualquier ofrenda a Dios en un estado como ese era un estado de pura hipocresía. Se habían comprometido con su esposa delante de Dios y luego violaban el pacto con Dios y venían después a orar a Dios, a clamar a Dios y a presentar ofrenda a Dios. Noten, amados, que aquí el profeta Malaquías dice que esa mujer a la cual ellos estaban repudiando era no solamente su compañera, sino, dice, la mujer de tu pacto, con la que tú hiciste un pacto. Ellos debían recordar que habían hecho un pacto ante Dios como testigo. Es una cosa seria, hermano, hacer un pacto ante Dios, poner a Dios como testigo. Un pacto era un convenio, un acuerdo donde se interponía un juramento. Y en este caso, delante de Dios. Delante de Dios. Malaquías les recuerda que a esa mujer que ellos estaban abandonando y siendo desleales era la mujer de su juventud. Es decir, mujeres que ellos tomaron siendo muy jovencitas y ahora la estaban abandonando por otra jovencita. Amados, el pacto matrimonial era tan serio que los israelitas tenían un ritual matrimonial a la hora de establecer un pacto ante Dios que era extremadamente serio. Fíjense, ellos tomaban un animal y lo partían en dos mitades. Fíjense, partían el animal en dos mitades y ponían una mitad frente a la otra y ellos como matrimonio pasaban por el medio de esas dos mitades haciendo el pacto ante Dios. Entonces, ¿y qué significaba todo aquello? Significaba lo siguiente, mire, ellos estaban diciendo, lo mismo que le pasó a este animal, me va a pasar a mí si yo quebranto el pacto. En otras palabras, cuando estaban las dos mitades y ellos pasando, ellos lo que estaban diciendo era, así me haga Dios a mí si yo quebranto el pacto. Me parta en dos. Ese juicio fue el que Dios decretó en Jeremías capítulo 34, versículo 18 al 20. Jeremías 34 del 18 al 20. Vea usted lo que dice ahí. Escuche las palabras. Y entregaré, dice Dios, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¡Wow! Amados, era algo muy serio quebrantar el pacto matrimonial, porque era un juramento que se hacía ante Dios. Por tanto, Dios intervenía en el asunto trayendo juicio al violador de ese pacto.
Se olvidaron de mi pacto y de las palabras que dijeron, dice Dios. Por tanto, yo voy a actuar y los voy a entregar a ustedes en manos de sus enemigos. Pero volvamos otra vez a las palabras del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 2, versos 14 al 16. Volvamos allí, hermanos. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amados, Dios aborrece el repudio. Dios considera al divorcio injustificado como un acto pecaminoso de mucha gravedad. Pero yo no quiero concluir este mensaje sin antes poner una balanza en esta enseñanza. Vamos a poner una balanza, porque ahora nos hemos inclinado solo de un solo lado, pero vamos a poner una balanza, un equilibrio a este mensaje o a esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, debemos decir, amados hermanos, que aunque Dios aborrece el divorcio, hay ciertos casos en que es el menor de los males. O sea, hay situaciones tan graves que lo menos malo ahí es el divorcio, por increíble que parezca. Y además, ese divorcio podría prevenir una catástrofe espiritual todavía mayor en el futuro. Es decir, que si siguen ahí, va a ser peor el asunto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16. Ok. Está hablando el apóstol Pablo aquí y dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Sí, soltero, que él no se casó nunca, recuerden. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ese es el caso de un matrimonio de cristianos, de creyentes. No se deben separar, pero si por algún caso se separan, dice, quédate sin casar o reconcíliate. No hay más opciones en el caso de un matrimonio que sean creyentes, ¿ok? Verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, esta frase quiere decir lo siguiente, que cuando Jesús habló del tema del divorcio, no trató esta cuestión. Entonces ahora Pablo va a tratar esta cuestión. No es que él esté fuera de lo que dice el Señor, ni mucho menos. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, esto no lo orientó el Señor, pero ahora lo voy a orientar por revelación del Espíritu, ¿ok? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, este es otro caso. Estos son los matrimonios mixtos. Es decir, matrimonios de un creyente con un no creyente. ¿Ok? Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ¿cuál es la orientación del Señor? Sepárese, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, no estás esclavo, si no eres esclavo, eres libre de eso. ¿Sí o no, hermano?
sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Así que el apóstol Pablo presenta aquí el caso de matrimonios mixtos, como lo estaba diciendo, que son tan comunes en el día de hoy. Puede pasar que estaban casados en el mundo y uno de los dos conoce a Cristo, viene el Señor, y ahí está el caso del matrimonio mixto, ¿verdad? Es decir, matrimonios donde un creyente está casado con un incrédulo. En este caso, tanto el cónyuge inconverso como los hijos de esa relación están en una posición de privilegio comparados con otros, ¿verdad? De privilegio, porque recibirán la influencia directa del Señor a través del cónyuge creyente. No es que se van a salvar por el cónyuge creyente, no, porque la salvación es personal. Es un trato de Dios con cada persona. Puede que no se salve, pero va a tener la influencia directa de la gracia del Señor sobre su vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Igual que los hijos. Por eso están en una posición diferente. Por eso son, dice aquí, el marido incrédulo es santificado en la mujer. En ese sentido es que Pablo dice esto. Ahora, Pablo orienta aquí que mientras el cónyuge incrédulo consciente en convivir, ¿verdad? Que no tiene problema en que su esposo vaya a la iglesia o su esposa vaya a la iglesia. No hay problema con eso. Dice, no se separe. Esa es la orientación. No tienes por qué separarte. Mantente ahí, ¿verdad? Pero si se quiere separar el incrédulo, no soporto eso, yo sí. Usted sabe todas las cosas que suceden ahí, ¿verdad? En medio de ese contexto. Si se quiere separar, dice Pablo, entonces el hermano o la hermanita debe separarse, corriendo, sepárese, sálgase de ese yugo de esclavitud, es lo que dice el Señor. Es decir, debe divorciarse y escuche, y queda libre para volverse a casar, en un caso semejante. Yo sé, amados hermanos, que existen muchos casos puntuales, con sus matices, ¿no? Y quizás algunos de ustedes todavía tengan algunas dudas a pesar de estos principios generales rápidos que le he dado hoy aquí. De manera que yo estoy abierto y dispuesto a tener una sesión de consejería si así ustedes lo desean. Lo desean. Pero vamos a la conclusión de este mensaje. Mis amados, el divorcio es una tragedia. Por eso Dios nunca ha estado de acuerdo con el divorcio. Y aunque la Escritura brinda alguna excepción a la regla, sin embargo, la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. En otras palabras, lo que Dios juntó no lo debe separar ¿quién? El hombre. Amados, escuche este consejo. Dejemos que sea Dios el que se encargue de disolver el matrimonio con la partida de uno de los cónyuges. Pero no lo haga usted. No lo haga usted. Porque es muy peligroso eso. Nosotros siempre debemos de pacificar. Siempre tenemos que buscar la manera de que la gente se reconcilie. Amén, hermano. No venga a mí pretendiendo que le voy a decir, sí, sepárate. Porque va a ser muy difícil, hermano, que me arranque esa palabra. Muy difícil. A lo mejor algunos ya no vienen a consejería. Pero entiendo que es mejor hacer la voluntad de Dios, aunque ahora no se vea nada claro. Pero si uno se somete a la voluntad de Dios, es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Aunque el Señor nos aclara aquí que la fornicación, y aclaro, la palabra porneia, que significa todo tipo de perversión sexual, incluyendo el adulterio, es decir, todo tipo de acto, hermano, es una excusa legítima para el divorcio, escuche. Sin embargo,
el cónyuge afectado puede dejar de usar el derecho de divorciarse y optar por el perdón. Escuche, ¿tiene el derecho de divorciarse? Sí, pero también tiene la opción de perdonar. Y aclaro, el perdón a la manera de Cristo, con todo el corazón. Ese es el perdón válido. Porque si no perdona de todo corazón y luego va a ser un conflicto mayor, ¿no? Si se quedan ahí, no, que tú me hiciste, ¿y a dónde tú vas? Y a ver el teléfono. No ha perdonado de corazón. ¿Cómo es el perdón de Jesús? Yo lo he dicho aquí, hermano. El Señor echa en lo profundo de la mar todos nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos. ¿Es que tiene amnesia el Señor? No. Es que nunca más nos saca en cara lo que nosotros hicimos, porque ya lo perdonó. Asimismo, debe hacer el cónyuge afectado si decide perdonar. Echarlo en el fondo del mar y nunca más sacarlo en cara, porque entonces no ha perdonado de corazón. Imagínate si el Señor nos saca a nosotros todo lo que hemos hecho. Bernardo, ya abandonó Bernardo. No, el Señor no es así, amados hermanos. El Señor echa en lo profundo de la mar todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos, nunca más te lo saca en cara. Él te perdonará otra cosa, pero eso que te perdonó ya, no. Entonces, así, bueno, el cónyuge afectado tiene derecho a divorciarse y a volverse a casar, sí, por ese motivo, la fornicación, ¿ok? Pero también puede optar por el perdón. Ahora, si es un caso empedernido ya en la fornicación, suelte eso. Suelte esas amarras. Amén, hermano. Finalmente, quiero hacer 3 llamados aquí. 3. A los jóvenes en primer lugar. Queridos jóvenes, quiero que se casen. Digan amén. Digan amén. ¿No? Quiero que se casen. Escuche. Pues la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. ¿No es cierto? Pero, aquí va el pero pastoral. Háganlo bien. Cásense, pero háganlo bien. Háganlo a la manera de Dios. Es decir, esperen el tiempo y busquen a una joven o un joven cristiano. Busquen los valores que dice la Biblia, no las vanidades que busca el mundo. Cásense, sí. Nosotros queremos que ustedes se casen, claro. Y de paso que crezca la iglesia. Pero piénsenlo bien antes de hacerlo. Porque una vez que lo hagas, no podrás divorciarte por cualquier motivo. Gloria a Dios para siempre. Segundo llamado a los casados que están aquí. Hermanos, la Biblia compara la relación matrimonial con la relación de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, honren su matrimonio y vívanlo a la altura de la relación de Cristo con su iglesia. Mis amados, en un tiempo donde ya no se le da valor al matrimonio, donde se quiere destruir el matrimonio, nosotros tenemos que vivir nuestro matrimonio de tal manera que la gente quiera casarse al ver nuestro matrimonio. No me dejen solo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Denme ánimo que ya me quedan 30 minutos. Y el último llamado es a los no creyentes que están aquí. En el texto de Isaías capítulo 54, versículo del 6 al 8, Isaías 54, versos 6 al 8, dice la palabra de Dios, porque como, está hablando Dios aquí, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor.
Hay momentos en que quizás usted se ha sentido abandonado, triste, decepcionado, ¿verdad? Como cuando una mujer, dice Dios, es abandonada y repudiada. ¿Cómo se siente esa mujer? Triste de espíritu. Muchas veces los seres humanos se sienten así, de esa manera. Y a lo mejor tú te has sentido así, de esa manera, muchas veces, ¿verdad? Pero Dios dice esta tarde, yo soy tu redentor. Yo soy el que quiere tener misericordia de ti. Yo quiero derramar mi gracia y mi favor sobre tu vida. Quiero derramar mi compasión sobre ti. Por tanto, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Jesús con todo tu corazón. Ven a refugiarte en los brazos de aquel que dijo, aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Como dice el Señor, Jehová es tu marido, Jehová es tu hacedor. Gloria al Señor. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor, esta tarde.